Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Queridos amigos de Economía Ahora, tras estos años que hemos estado compartiendo en televisión y ahora como viejitos piolas en los medios, porque después de la pandemia todo cambió, por supuesto ustedes están viendo al lado mío, ya que nuestro invitado, que además fue promocionado, es Matías Bañato, digamos, el partícipe de un luctuoso suceso hace muchos años ya, y que en realidad, fuera del suceso que la mayoría lo conocemos, queremos saber qué es de su vida y qué opina hoy, tras tantos estos años, 29 años prácticamente, de lo que pasa o de lo que progresó en el país, además de preguntarle cómo está hoy. ¿Cómo está Matías? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Al contrario. Te consulto, ¿seguí con los problemas con este muchacho Fructuoso Álvarez González? Esa soltada, bueno, caída al país nuevamente, volver a estar en la cárcel y los problemas de las amenazas que tenías? Bueno, a ver, en lo que es el tema amenazas, no, gracias a Dios, desde que está detenido no sufrí más amenazas. Sí, bueno, obviamente, como todo el mundo sabe, la perpetua en la Argentina no es perpetua, como dice la palabra, y sobre todo en el caso del asesino de mi familia, eh, particularmente, bueno, obviamente, como pasa siempre en lo que es todo lo que es en materia de penal, ¿no? Siempre se rige la condena al código vigente en ese momento cuando fue condenado. Claro. Él fue condenado en 1995, lo que en ese momento la perpetua era el equivalente a 25 años de prisión. Pero la realidad también es que, como siempre digo, ¿no? Nuestra justicia también depende mucho del juez que te toca y de qué biblioteca lee para interpretar estas leyes, ¿no? Claro. Esto a mí me costó muchísimo, muchísimo entenderlo. Imagínense que como veníamos hablando, pasaron 29 años de lo que pasó con mi familia y así todo es como que todos los años empiezo a tratar de entender un poco más o ver la interpretación que hacen muchas veces diferentes operadores judiciales de este tipo de pena, ¿no? La realidad es que al día de hoy, bueno, el último pedido fue el año pasado, que él pidió la libertad por extinción de pena, y bueno, y ahí la postura tanto de la Fiscalía de Ejecución como del juez de ejecución, lo que manifestaron es que ellos entendían de esta forma de que no se podía dar por extinguida la pena, en este caso, ya que él nunca cumplió los objetivos para obtener una libertad condicional, siquiera. Entonces, ellos entienden que la diferencia entre condenar a una persona a 25 años de prisión o a prisión perpetua es justamente esto, ¿no? Que tiene que ir, es un régimen progresivo, él tendría que haber cumplido unos objetivos progresivamente para obtener esa libertad. Como en este caso no ocurrió, sino todo lo contrario, sino que él burló el espíritu de la justicia al obtener una libertad anticipada. Bueno, eso fue lo que a él, desde que lo volvieron a detener, se hizo un nuevo cómputo y demás, y bueno, hasta el día de la fecha él no pudo nunca obtener, alcanzar los objetivos que pone la justicia para obtener una libertad condicional. Entonces, por ende, los jueces y tanto la fiscalía también entendieron de que no se puede dar por extinguida la pena. Pero bueno, la realidad
para responderte tu pregunta concretamente, es que todos los años tengo que pasar por esta situación, ¿no? Porque todos los años él cada 6 meses puede hacer nuevamente el pedido, ¿no? ¿Y qué es de tu vida hoy? Después de haber pasado ese hecho luctuoso, después de haber intervenido en el Gran Hermano 3, después de haber tenido esa fama de Gran Hermano 3, y que después se apagó mediáticamente, pero la gente quiere saber qué es de tu vida hoy. No, bueno, a ver, yo venía haciendo una vida, como siempre digo, lo más normal posible después de haber vivido lo que me tocó vivir, que por supuesto no son situaciones que uno supere, ¿no? O como mal siempre se dice, el tiempo cura, ¿no? En estas cosas ni el tiempo cura, ni uno, nada, supera una situación como esta. Simplemente uno lo que hace es a través del tiempo aprender a convivir con esto, con la ausencia de ellos, con este dolor. Y bueno, hasta en los momentos más lindos de la vida siempre está ese segundo que uno internamente piensa en ellos, ¿no? Eh, yo había logrado ese objetivo de, como te digo, de hacer una vida lo más normal posible. Como todo el mundo, en el año 2001, cuando fue la crisis en nuestro país, yo tenía un empleo, el cual perdí, me había quedado sin trabajo y bueno, empezó todo como, la verdad, como un chiste de unos amigos que me habían anotado en Gran Hermano, y cuando me llamaron para hacer el casting y todo, empecé a hacer todo el proceso de selección, tomándolo como una herramienta como para salir de casa, ¿no? La verdad que yo ni tenía en la cabeza ni estaba mentalizado en entrar. Hasta que, bueno, el día que me dijeron que estaba elegido para entrar al programa, ahí una, te diría que casi de mi círculo, más allá de algunos amigos y demás, la primera persona que me dijo que lo tenía que hacer era mi abogada, fue mi abogada. Y ella, claro, obviamente, como conocía perfectamente la ley y demás, ella la palabra textual que utilizó fue, bueno, Matías, esto quizás el día de mañana te sirve, uno nunca sabe las vueltas de la vida, o sea, no quiso ser tan directa de decirme lo que me esperaba, pero bueno, ella entendió de que quizás me servía para después de lo que iba a tocar vivir, como vos bien dijiste, ¿no? Ese momento de exposición, ayudó, y hoy estoy convencido de que sí, por supuesto que ha ayudado a que, bueno, yo haya contado con toda la ayuda de los medios en el momento en que esta persona, bueno, había obtenido la libertad, ¿no? Claro, claro. ¿Y hoy tenés Matías Bañate? Bueno, y hoy hago una vida, trato de hacer una vida lo más normal, como te digo, posible. Obviamente que esa exposición también tiene un costo. No, yo siempre digo de que tuve que hipotecar mi vida entera para obtener justicia, ¿no? Y parte de esto que te digo de hipotecar mi vida fue sin buscarlo, he quedado en un lugar como de referente de familiares de víctimas, donde muchos familiares de víctimas de la Argentina muchas veces me contactan por mis redes sociales y me piden ayuda. Eh, bueno, he luchado junto a otros familiares para obtener la ley de protección a las víctimas del delito. Y bueno, mi vida fue como mutando y transformándose también una gran parte en esto, ¿no? En no solamente luchar por mi causa, sino también por tratar de, sí, y de modificar algunas cosas en la Argentina, porque entiendo que no todo el mundo tiene la posibilidad esta que tuve yo de contar con la ayuda de ustedes, y a través de ustedes he logrado llegar a hablar con ministros, con funcionarios, diputados, senadores, hasta presidentes, y entiendo de que tenía que servir para algo todo esto, ¿no? Y ese objetivo es, bueno, intentar de que otras personas no tengan que pasar por este derrotero en búsqueda de justicia que tuve que pasar yo, ¿no? ¿Cómo te sentís vos hoy como ciudadano, sacando el problema del luctuoso hecho que tuviste que participar ante los casos como el Fernando Báez Sosa, Lucas,
están en la opinión pública muy grave y con la sociedad, con todos los ojos puestos en los jueces, a ver qué van a dictaminar. Y eso quizás no estaba en el momento cuando te pasaba a vos. Sí, a ver, no estaba en su momento lo que es hoy las redes sociales, ¿no? Obvio. Pero bueno, el tema de los medios de comunicación creo que es algo que viene en aumento desde hace muchísimos años atrás, ya desde mi causa. No hay ninguna duda, y creo que ustedes lo saben mejor que yo, que como periodistas, ¿no? Digo, saben de que una causa o un caso es completamente diferente cuando están los medios de comunicación atrás a cuando no lo están, ¿no? Y la realidad es que es muy triste, porque yo siempre digo de que no tendría que ser así, porque la verdad que el dolor que siente una persona cuando le matan a un ser querido es exactamente igual, salga o no salga en televisión. Y creo, y es la parte que por lo menos a mí me da mucha impotencia, mucha bronca, la respuesta de la justicia tendría que ser la misma, más allá de si un caso es mediático o no lo es. Eh, Eso, por supuesto, que muchas veces a mí me genera, que creo que no solamente por lo que me ha pasado, sino como cualquier ciudadano, son cosas que a uno le indigna de la Argentina de hoy, ¿no? Ver que un juez se ponga a laburar porque el caso está en los medios y tiene miedo a ver qué reacción puede, que aparezca su nombre en todos lados, y por eso imparte justicia de una manera y si no lo es, de otra. Y sí, la verdad que muchas veces eso indigna, a medida que obviamente, que uno va tomando conocimientos de diferentes causas y casos. No te voy a mentir, ese momento en que uno también se siente cansado, ¿no? Porque a veces que uno dice, bueno, tanta lucha para qué si esto no va a cambiar. Pero bueno, también tiene su lado, no sé si decirte reconfortable, pero bueno, es como que es un mimo cuando uno logra. Porque la lucha tenemos todos que darnos cuenta que Claro, nuestro país fue para atrás. Y ni hablar, ni hablar. vencernos, o sea, no quedarnos tranquilos de que cada uno de nosotros, en su medida y armoniosamente, como se decía, que somos partícipes de este fracaso. En la Sí, seguridad, totalmente. en la pobreza, en el servilismo, en bancarnos los que no somos corruptos, la corrupción, en bancarnos Sí, sindicalistas a ver, ricos. a ver, hay una realidad que yo siempre digo, por supuesto que los mayores responsables son las personas que se postulan y prometen tanto en campaña y cuando llegan al puesto no transforman la realidad de la gente, ¿no? Pero por supuesto que comparto lo que vos decís, que también tenemos que hacer un poquito de autocrítica y también analizar qué nos pasa a nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque ellos no llegan solos ahí, llegan por el voto de la gente. Y en algún punto esto que vos decías también, ¿no? Esto de naturalizar absolutamente todo. O sea, yo creo que estamos viviendo en un momento y en una situación. Claro, es que vos fijate que ya no hay nada que sorprenda a la sociedad. O sea, naturalizamos, como te digo, absolutamente todo. O sea, desde la corrupción, como vos bien decís. Claro, eso es lo más preocupante, Matías, y es un poco lo que vos decís. Que la sociedad muchas veces dice, no, esto no va a cambiar nunca. Yo muchas veces replico, esto no va a cambiar nunca, que digo que Luis XIV en Versalles pensaba lo mismo viendo al pueblo hambreado. Y algo cambió. Tal cual. Obviamente nosotros somos una nación joven. No sé por qué los argentinos nos acostumbramos a que los malos hábitos transformados en corrupción lo veamos como normal. Y que los entes de control, que deberían ser la parte que nosotros como sociedad necesitamos, hablamos de los entes de control de nuestro dinero, los entes de control de impartir justicia correctamente a los que son criminales y no tratar a las víctimas como criminales y a los criminales como víctimas, hace que cambie la sociedad. La sociedad es lo que tiene que existir y es lo que tiene que pedir. Y creo que llegamos a un quiebre, por lo menos en este año. Sí, sí.
Sí, a ver, uno siempre está como pendiente de eso, de decir, bueno, no sé, volviendo a este tema de los casos, ¿no? Es como que uno a veces ve casos como ahora el de Fernando y uno dice, bueno, esto seguramente va a ser un caso bisagra, va a cambiar algo. A ver, a mí, si vos me preguntás por qué sigo luchando, porque si bien es verdad que quizás son más las decepciones que uno vive a diario en esta Argentina, también me pasa esto que estabas comentando vos, ¿no? También hemos logrado modificar algunas cosas que Claro. eran impensadas, ¿no? Yo el otro día puse un tuit cuando fueron los alegatos del caso Fernando. En un momento de los alegatos se le dio la posibilidad de hablar a Graciela, la mamá de Fernando, a los jueces, ¿no? Esto, la verdad que hasta, no te digo, hace un año y pico, 2 años y pico atrás, era prácticamente impensado. Sí, sí, O sea, en un juicio y durante todo el proceso judicial, la realidad es que la víctima no tenía derecho a hablar. O sea, prácticamente la víctima era un número de expediente, ¿no? Y eso fue lo que uno de los principales ejes de nuestra lucha, ¿no? Que la justicia empiece a entender de que no puede rondar todo solamente en el victimario, sino que justamente la única persona dentro de un proceso judicial que no elige pasar por toda esta situación es la víctima, y era la que menos derechos tiene, la que más castigada era, y como vos bien decías, ¿no? La que tiene que pasarse mendigando para que alguien la escuche, para que alguien le dé respuesta, la tratan como si le estuvieran haciendo un favor, ¿no? Y la realidad es que un ciudadano se transforma en víctima de delito porque hubo un Estado que estuvo ausente, porque siempre, todos los casos, uno cuando los analiza, te puedo asegurar, sea cual sea el caso, siempre estuvo esa oportunidad de poder impedir lo que pasó si el Estado hubiera estado presente. Y la realidad es que, bueno, ahí es donde es el primer fallo hacia la víctima por parte del Estado. Y después viene la revictimización con la justicia, ¿no? Y eso, bueno, de a poquito, muy lentamente, porque, reitero, es un cambio de paradigma, ¿no? Entendemos que es un cambio de paradigma, de a poquito, bueno, se viene modificando. Nos gustaría de que fuera un cambio más rápido, eh, pero bueno, esto que te digo Pero me pasó, por eso hoy notás a la justicia distinta que 29 años atrás. en algunos puntos sí, en otros casos, en otras cosas no. Qué sé yo, en esto sí estoy notando una diferencia. Creo que esto que te digo de la ley de víctimas ha causado un gran cambio en la justicia. Eh, para los jueces no es lo mismo tener un número de expediente a tener una mamá que le mataron a un hijo adelante hablándole a los ojos. Muy diferente, ¿eh? Quizás, no sé, yo siempre digo, ¿no? El que tiene la suerte de no estar de este lado, quizás piensa que no, pero el que lo vive a diario, el trato y las consecuencias en un resultado es muy diferente cuando la víctima tiene la posibilidad de expresarle al juez, más allá de todo lo técnico de un juicio, ¿no? Porque más allá del alegato del fiscal, bueno, de lo que pueda hacer un abogado técnicamente, esa parte humana de generar esa empatía con el juez, eso no existía. Entonces, en el momento de dictaminar una condena o impartir justicia, yo estoy completamente convencido que eso repercute cuando tenemos esa posibilidad de ser escuchados, de mirar a los ojos al juez y transmitirle, aunque sea un poquito bueno, de este dolor perpetuo que lleva uno hasta el último día de su vida, ¿no? Los cuantos Matías, Fernandos y Lucas hay que no nos enteramos porque no se mediatizaron, porque la prensa lo comentó como una noticia y se acabó, y no lo sabemos, ¿no? Sí, pero bueno, ojo, con respecto al cambio de la justicia, ¿eh? claro, pero bueno, ahí está. Esa es la parte que yo creo que sí, por lo menos yo es como lo que más me encantaría que se cambie y se modifique en la Argentina de hoy, ¿no? Durante estas semanas hemos visto, cuando empezó el caso de Fernando, una cobertura, bueno, les diría que creo que era cadena nacional el caso de Fernando. Todos los días
lo único que se ha hablado fue de esta causa. Simultáneamente ustedes vieron que estaba el caso de Lucio. Sí. Bueno, empezó como una rivalidad, para ponerle un nombre, ¿no? Pero en las redes sociales empezó como la gente a demandar de por qué nadie comentaba el caso de Lucio. ¿Por qué a los medios de comunicación, no? Y este es el punto, es lo que a mí me pone, me da mucha tristeza, ¿no? Acá es como que se le echa la culpa también al periodismo si cubre o no cubre una causa. Y la realidad es que la función del periodismo es informar, no es impartir justicia. Obvio. Entonces, insisto con esto. Esto es consecuencia de tener una justicia que mira una biblioteca si los medios están atrás y mira otras si no están. Entonces, eso es principalmente desde mi punto de vista lo que tenemos que empezar a modificar y empezar a hacer fuerza, ¿no? Creo que la culpa no está en los medios, la culpa está en la justicia, Claro. ¿no? De que todos tendrían que responder de la misma forma, sea o no sea mediático un caso, ¿no? Exactamente, esa es la idea, porque la ley es una. Totalmente. Realmente estamos viendo que muchos reincidentes, digamos, de distintas calañas, desde asesinos hasta violadores, hasta lo que sea, los jueces tranquilamente los largan. No hay controles, porque sabemos que Argentina no tiene estructura para tener controles. Tenemos estructura para asesores, para super asesores de diputados, senadores y demás, y defensores de sindicalistas, pero no tenemos estructura para perseguir a un tipo que puede llegar a reincidir y que va a tener otra víctima, y otra víctima, y otra víctima. Sí, mirá, voy a cambiarte una palabra. Ni siquiera creo que tenemos que usar el término perseguir. Tendríamos que tener, verdaderamente tendría que funcionar, claro, funcionar el patronato deliberado que está de nombre, nada más, porque no hace nada. Que la función justamente es cuando una persona supuestamente, si está en condiciones de ser reinsertada, el patronato deliberado lo que tiene que hacer es justamente observar y acompañar a esta persona que sea reinsertada en la sociedad. Como eso no funciona, y no hay duda también, o sea, esto a veces en una charla, en una nota es muy difícil porque está todo tan podrido que la realidad es que donde toquemos va a haber un tema para debatir, pero sabemos que también que nuestro sistema carcelario tampoco hoy es una, es una facultad del delito más que de tratar de recuperar a una persona, o sea, salen 1000 veces peores de lo que entraron, entonces es todo lo que es lo que viene a ser con el tema de la justicia está bastante contaminado, ¿no? Ni hablar. Entonces, cárceles es para reencauzar al tipo que tuvo un accidente, un delito, lo que pasó, lo que sea, reencauzarlo y tratarlo de reinsertar en la sociedad. Es que es así. A ver, y también no se separa tampoco los tipos de delito. Porque yo siempre esto lo digo continuamente. O sea, no es lo mismo una persona como el monstruo que mató a mi familia, que quema viva 5 personas, 3 criaturas, que un tipo que salió a delinquir y robó, no sé, un cajón de manzana. No es lo mismo. No, claro. Me parece que el tratamiento que tienen que tener es completamente diferente. Hay personas que, no tengo ninguna duda, que quizás con un estado presente y con una pena, bueno, por supuesto, porque tiene que haber una consecuencia de lo que hizo, pero si existiera verdaderamente, bueno, un sistema penitenciario acorde a esos delitos cometidos, por supuesto que hay personas que pueden salir de la cárcel y ser reinsertadas, como también es la realidad de que hay otros que no. Y no tenemos una legislación para estos casos que te digo que no, que verdaderamente hay gente que es irrecuperable. Y para estas personas irrecuperables no hay ninguna figura, por eso yo siempre digo el tema de la perpetua verdadera. Son personas que no tienen ningún tipo de posibilidad de ser reinsertados en la sociedad. No van a cambiar un Robledo Puch, Fructuoso Álvarez González, los violadores reincidentes. Bueno, estas dos bestias, porque me cuesta hasta llamar las personas, lo que hicieron con este chiquito Lucio. Bueno, hay personas que son irrecuperables. Totalmente. Y no tener una legislación acorde y que no dejemos a libre interpretación de un juez, insisto, cómo interpreta, qué biblioteca lee,
y que quede en mano de ellos la libertad de estas personas, pues yo siempre digo, ¿no? Cuando estos tipos se mandan el moco y firman con su lapicera, ese error significa una muerte Así y es. tampoco tiene ningún tipo de consecuencia, ¿no? Exactamente, y tampoco tienen ningún tipo de juzgamiento de lo que pueden hacer mal. No existe la mala praxis judicial, no, como la tiene un médico, acá no hay. Exactamente, y eso, como vos decís, el error es muerte, son víctimas de todo Exactamente. tipo, de menores hasta mayores, hasta femicidios, a lo que sea. Y eso no Lo que tiene sea. juzgamiento de nada. De nada porque aparte también hay una corporación que se protegen entre ellos. Bueno, nosotros hemos logrado poder llegar hasta un jury, al juez que tenía que controlar al asesino de mi familia en su momento, no solamente por mi causa, sino por muchas causas más que después nos fuimos enterando, nos comunicamos entre todos y vimos que el comportamiento de este juez era así. Hemos pedido el juicio político y bueno, ahí creo que se quedó bien demostrado el tema de la corporación judicial. Cuando empezó el jury, el abogado defensor de este juez, Axel López, fue el doctor Zaffaroni, que hacía meses que había salido de la Corte Suprema. Usted imagínese lo que fue cuando apareció Zaffaroni en ese juicio político. O sea, cuando apareció, yo no le miento, eran como si se transformaron todos como eran como un club de fan de él, le sacaban fotos, lo miraban. Yo ahí automáticamente dije, bueno, el final de este jury ya está cantado. Ya está. Obviamente Axel López sigue siendo juez, no hace falta que lo aclare, ¿no? No, claro. O sea, Zaffaroni y garantismo, ya está. Terminamos ahí. Lamentablemente, ¿no? Para todos nosotros. Ese es el problema. Ay, se nos cortó, Matías, si me escuchás. Ahí está. Ahí. No, digo, Zaffaroni y garantismo se terminó. Totalmente. Bueno, y totalmente. Como última pregunta y como concepto tuyo, ¿qué opinás hoy de la seguridad? Es una parte complementaria, para mi manera de ver, de la justicia. ¿Falta Bueno, la seguridad o falta la justicia? No, yo creo que falta verdaderamente una política de Estado, te diría, en esta materia. O sea, algo que no podemos estar reviendo cada 4 años y estar debatiendo quién es victimario y quién es la víctima cada 4 años, cuando cambia un gobierno. Me parece que hay temas como es la seguridad, como es la justicia y como son estos temas que estuvimos hablando durante toda la entrevista, que no pueden interferir ideologías políticas y demás. Yo siempre digo lo mismo. Un delincuente, un asesino, un violador, cuando va a atacar a su víctima, no le pregunta si votó a Cristina, a Macri o a quién votó. La mata, la viola y se acabó. Entonces, me parece que si nosotros como país no tenemos una política concreta, ¿no? Una política de Estado que trascienda gobiernos de turno, y esto va a ser muy difícil cambiar. Yo pongo el ejemplo siempre de las Taser. Hace 3 años atrás, creo que van a recordar todos los del caso del policía Roldán, ahí en Palermo. Sí. ¿Se acuerdan del caso ese? Bueno, eso despertó otra vez todo el debate de las Taser estaban compradas. Las utilizan en todas las partes del mundo. Y sin embargo, estaban para usarlas, pero cuando cambió el gobierno, como esas armas las habían comprado Patricia Bullrich cuando estaba... Claro, la oposición simplemente por ese hecho lo dejaron afuera, no las pusieron en circulación. Y viceversa pasa también lo mismo, o sea, a esto voy. Me parece que hay pilares que son fundamentales para que un país salga adelante y en estos temas, insisto, no puede estar ni la grieta, ni estar debatiendo, soy reiterativo, pero lo vuelvo a repetir, cada 4 años estar viendo quién es la víctima y quién es el victimario. En esto tenemos que estar todos de acuerdo, tener una política que trascienda y dure en el tiempo y empezar a marcar, a tener una política bien clara en estos aspectos, ¿no? Gracias, Matías. Sé que se te acaba el tiempo a vos, así que te vamos a respetar. Te agradezco muchísimo la charla, porque sos por favor. Una voz autorizada para poder decir todo lo que dijiste. Más que vos, nadie. Y justamente esperemos que la justicia, junto con la seguridad, cambie
para beneficio de todos los habitantes, no de unos u otros, sino como decir, Totalmente. sí, para todos nosotros. Así que te agradezco. Tiene que servir, esto tiene que servir, yo siempre digo, no es fácil, porque la realidad es que no es fácil hacer cada nota y a veces contar y revivir lo que uno vivió, pero sí sirve para darle, yo siempre digo que tiene que tener un sentido, tanto dolor y la muerte de ellos tiene que tener un sentido. Y para mí ese sentido tiene que ser de que sirva para que a otro no les pase y que cambie algo en este país, ¿no? Así que, bueno, yo trato desde ese lado aportar todo lo que yo viví a lo que te decía durante la nota, ¿no? Con cada funcionario que tengo la posibilidad de hablar, le cuento lo que viví y digo, esto no se puede repetir, esto hay que modificarlo. Y creo que, bueno, creo que cada uno de nuestro lugar tendría que hacer lo mismo para, ni más ni menos, vivir en un país un poquitito más justo, ¿no? Para lograr un cambio, lograr el cambio. Un cambio. Así que les agradezco enormemente la oportunidad, el espacio, gracias por la nota. Muchas gracias a vos por habernos atendido y desde ya, próximamente trataremos de charlar con vos a lo largo del año para ver cómo sigue la historia después de estos dos casos emblemáticos que fueron casi emblemáticos como el tuyo. Muchísimas gracias por Ni hablar. Chao. A ustedes, hasta luego, buenas tardes. Chao, chao. Queridos amigos de Economía Ahora, bueno, tuvimos un programa más aquí con Matías Bañato, conocido por su problema, que fue muy grave, 5 muertes, en el barrio de Flores, la famosa masacre de Flores, y que ha sufrido bastante, ¿no? Porque ha sufrido la persecución del asesino, la ida y vuelta, y nadie mejor que él, que participa justamente de los problemas que tenemos hoy como sociedad, para podernos aclarar o pensar junto con nosotros en lo que está pasando con la sociedad. Y que en definitiva todos pensamos, esto no va a cambiar más, y no va a cambiar más si nosotros seguimos pensando que no va a cambiar más. Tenemos que hacer algo para que esto cambie, porque si no los argentinos nos vamos a acostumbrar a que nos metan la mano en el bolsillo y nos peguen la palmada en la cola. A todos ustedes, unas muy buenas tardes. Vamos próximamente a una nueva charla para que ustedes conozcan a otro personaje y que opinen de lo que nos pasa a la sociedad. Porque nosotros somos los que elegimos a ellos que después nos administran y también nos insultan con las cosas que están haciendo. Un abrazo muy grande para todos, buena semana para todos, feliz mes de febrero que mañana empieza. Chau, chau.